de casi 2 años, Dani decidió poner rumbo a Panamá. Y no se ha perdido por las ramas, se ha encontrado a sí mismo y ha podido cumplir con uno de sus grandes sueños, dedicarse al mundo de la música. ¡Dani! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, por fin te encuentro. Por fin. Mira, aquí te traigo al Parque Natural de Chagres. Es un icono de Panamá. ¿Y tú cómo llegas hasta este parque natural? Yo llego aquí desde hace 1 año y medio con la intención de, cambiar radicalmente con mi vida en Zaragoza. Yo estaba terminando ya de estudiar marketing y publicidad y, quería hacer otras cosas. Y entonces también conocer un poco otro estilo de vida diferente. Cambiar radicalmente, porque tú eres de Zaragoza, ¿pero de qué parte? Sí, yo soy de Zaragoza, del Actur, pero hace 19 años que con mis padres nos fuimos a Villanueva de Gállego a vivir. O sea, que tú prácticamente de allí. De ahí, y entonces el cambio es radical desde Villanueva a Panamá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora os vamos a llevar en un cayuco y vamos a conocer la comunidad indígena en Vera. Lo primero vamos a ponernos el salvavidas y nos montamos en el cayuco y nos vamos para arriba. Venga. Con cuidado, no os caigáis, porque hay cocodrilos. Es que me gustas tanto que me puedo enloquecer. ¿Y tú por Aragón eras mucho de ir por los parques naturales que tenemos allá o no? Bueno, sí, montaba en bicicleta, montaba enduro, así por hobby, sí, por los Pirineos. Y yo tuve que vender la bicicleta para ganar dinero y poderme comprar el billete del avión. ¿Y este río de aquí cuál es? Este es el río Chagres, es uno de los principales afluentes que proporciona agua natural al canal de Panamá. Fue descubierto por Colón en 1502. Y lo llamó el río de los lagartos. Como su nombre dice, es porque hay muchísimos lagartos aquí. Lagartos que ellos llaman lagartos, pero realmente son cocodrilos. ¿Y nos pueden atacar o qué? Yo que tú no pondría la mano por si acaso llegas a Zaragoza sin mano. ¿Pero tú has tenido algún problema alguna vez con un cocodrilo o qué? Hace como un mes visité un parque natural en el que había un par de cocodrilos. Y yo me acerqué tanto para grabar que hizo un impulso de atacarme el propio cocodrilo, sí. ¿Qué me estás contando? ¿Se te tiró el cocodrilo encima? Muy cerca, estuvo muy cerca, pero no pasó nada. Es el susto que te pegas, sí. Eso te pasa a ti por imprudente. Exactamente, imprudencia total. Bueno, Dani, ¿ya hemos llegado? Ya hemos llegado al poblado. Vamos a quitarnos el chaleco, está por aquí. En el Parque Natural hay diferentes comunidades indígenas. Esto es un poblado amerindio, que nos están recibiendo. Ah, ¿salen a recibirnos? Sí, nos ven. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Esto es un caparazón de tortuga, ¿no? Sí, ese es. ¿Cómo se llama ese instrumento? Chirú, hecho por nosotros. ¿Ese tipo de madera cuál es? Bambú. En verdad se llama chirú, pero en nuestro dialecto, chirú. Aquí te presento a Neldo, que es el representante de la comunidad. ¿Aquí cuántas familias viven? Somos 24 familias con 68 personas entre niños y adultos. Ustedes hablan en verá, ¿no? En Verá, sí. ¿Y cómo se le enverá? El en Verá, mira, che, piatono que para bueno, che, para torrobera, nada más, está ahí puro de dar para no ir a botar y bajuditi. ¿Tú te has enterado de algo? Yo no me enteré de nada. Y dando la bienvenida, que son bienvenidos a nuestra comunidad. ¿En qué se diferencia la comunidad en verá de otras comunidades? Bueno, la cultura, lo que es la lengua también, es totalmente diferente a los hermanos que están en la ciudad. Por ejemplo, los Cuna, los Noven, somos totalmente diferentes. ¿Y usted cómo se llama? Aquiles. ¿Y desde cuándo vive aquí? Yo tengo más de 40 años viviendo aquí en esta comunidad. Siempre va a haber nuestras casas, ¿sí? Arriba. Anteriores nosotros teníamos muchos jaguares, culebras, inundaciones, por eso siempre nosotros lo mantenemos arriba. ¿Por eso tienen las casas en alto? Arriba. Lo que sí que veo, ¿ustedes aquí tienen electricidad? No tenemos electricidad. Como pueden ver, los paneles solares Ah, ¿tienen paneles? fue donado de la Universidad de Pittsburgh. Porque aquí, ¿ustedes a qué se dedican? Máximo, hoy en día nosotros nos dedicamos a la parte de turismo. ¿Y aquí qué es lo que tienen? Este es el mariposal. Ah, ¿tienen aquí un mariposario para las visitas? Aquí se encarga solamente una persona. ¿Habías visto alguna vez tantas mariposas juntas? Sí, yo sí que les he visto. Es porque Panamá significa tierra de mariposas. Abundante de mariposas. Estamos en el centro de visitantes de la comunidad en Vera y aquí lo que están haciendo es bailar, haciendo bailes típicos, y cuando tienen que bailar es por un motivo, y ese motivo es porque tienen que celebrar algo, porque se casan o porque hay una unión. ¿Pero tú alguna vez habías bailado así? Yo nunca he bailado, nunca. Es la primera vez. Se nota un poco, ¿eh? Sí, se nota. Aquí tenemos una buena profesora. Pero tú te ves en el Festival de Danzas y Tapas de Villanueva de Gállego haciendo esto. Pues yo creo que no, pero estaría bien. Muchas gracias. Aragoneses por el mundo. Número 15 segundo A, brillan las luces en Panamá.
Bueno, ya hemos vuelto a la ciudad de Panamá. ¿Y dónde estamos? Bueno, ahora mismo estamos en las ruinas de Panamá Viejo. Estamos en el asentamiento europeo más antiguo de la costa pacífica. Obviamente de los españoles que vinimos aquí y que posteriormente fue asaltado, fue saqueado por el capitán Morgan. Ah, el británico. El británico, exactamente, el pirata Morgan. La ciudad se fundó en 1519. O sea que estas ruinas aquí tienen 500 años. Medio milenio. Desde aquí partieron los conquistadores hacia el Imperio Inca. O sea que esta ciudad era una ciudad importante, ¿no? Esta ciudad tenía unos 4.000 habitantes. Ostras, mira, pero eso es una iguana. Pero esto es normal, encontrarse por aquí iguanas. Es un clima tropical, puedes encontrar algún lagartito pequeñito. ¿Qué ha pasado? ¿Os da miedo el lagarto? Sí, un poco, ¿Por qué? porque es muy rápido. ¿De dónde sois? De Alemania. We're flight attendants. Ah, ok. We're here for 3 days. Ah, o sea que entre vuelo y vuelo visitáis un poco la ciudad, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Pero qué da más miedo? ¿Unas buenas turbulencias en vuelo o un lagarto? Un lagarto. ¿Seguro? Sí. Y que tengan buen vuelo. Gracias. Bueno, pues estamos ahora mismo en el campanario. ¿Es muy alto? Pues tiene unos 30 metros de altura. Cuando querían construir la torre, se fletó desde España unos barcos con los mejores aparejadores, arquitectos, diseñadores, ¿vale? Que naufragó. ¡Ostras! O sea, la armada invencible de la construcción. Exactamente, así tal cual. ¿Y ya estamos arriba? Después del saqueo del pirata Morgan, crean un nuevo asentamiento que es lo que ahora es el Nuevo Panamá. Donde están ahora los rascacielos era donde se construyó la ciudad después, ¿no? Así es. Tú la primera vez que viste estas vistas, ¿qué pensaste? Cuando yo llegué a Panamá, en la primera semana me invitaron a subir a un rascacielos. Era la primera vez que yo subía a un rascacielos y las vistas eran impresionantes. Yo nunca había estado en un rascacielos y estaba en la planta 60 o 57 y la verdad es que se veían unas vistas de toda la ciudad increíbles. Bueno, nos encontramos en mi barrio, en el barrio de Bellavista, y aquí tenemos posiblemente al complejo más seguro que tenemos de Panamá, que es el complejo de Miramar. Qué casualidad que aquí vive pues el presidente o expresidente Juan Carlos Varela. ¿Cómo? Sí, sí, aquí vive el presidente de Panamá. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, él prefería vivir en su apartamento de siempre antes que su residencia de Las Garzas. De hecho, actualmente ya no es presidente del gobierno, ya es presidente porque ya acaba su mandato, ya van a cumplir 5 años de sus elecciones. Ah, porque aquí los mandatos son de 5 años, ¿no? Son de 5 años, sí. Eso tiene pinta de coche oficial, ¿eh? Pinta lo tienen las lunas tintadas, son negros, o sea, son de seguridad. O sea que es Vox Populi, que aquí vive el presidente. Y le puedes preguntar a cualquiera y cualquier persona te va a decir que aquí vive el presidente. Disculpe, caballero, nos han comentado que aquí vive el presidente Varela. ¿Es eso cierto o no? Claro, Sí. sí, así es. Pero aquí todo el mundo lo sabe. Sí, porque siempre hacen protesta y eso. Ah, sí, o sea que hay mucho movimiento aquí. De vez en cuando, no siempre. Bueno, pues que vaya bien. Ok, chao. Gracias. ¿Pero usted no se quema nunca? No, es práctica. ¿Pero no es peligroso? Algo, un poquito peligroso, pero cuando ya aprendes, ¿Alguna vez se ha quemado? sí, uy, ¿Y qué pasa? ¿Cómo no se quema? ya el dolor ya no siento. Arreglándose por el mundo. Sí, uno. Oye, aquí cruzar casi un deporte de riesgo, ¿eh? Pues sí, hay que cruzar con mucho cuidado porque los coches van a matar. Y bueno, ahora vamos a comprar unos alimentos, unos productillos que necesito para la casa. Y bueno, tenemos la suerte de que aquí en Panamá hay muchos supermercados que están 24 horas, todo el día, Navidad, a cualquier hora. Oye, ¿y aquí de precios cómo está la cosa? Bueno, está un poquito carito. Mira, aquí por ejemplo tenemos la leche. La leche está en 1,75, $1,75. ¿$1,75 cuánto es? €1,50. ¿El cartón de leche? Sí. Suelo consumir quesito, ¿vale? Lo que pasa es que aquí se consume en Panamá mucho individual. Ah, el queso en lonchas por separado. Sí, sí. También consumo bastante jugo, que lo tienes a $1,50. O sea, casi tan caro como la leche. Igual de caro. ¿Y por cuánto nos ha salido la compra? Por $3,45 nos ha salido. Un poquito carito, pero bueno, no está mal. Habrá que meterlo en la nevera, ¿no? Directo a la nevera. Venga, pues vamos a casa. ¿Y tú vives aquí? Sí, aquí vivo. Y bueno, aquí vamos a entrar con la llave chip que tenemos aquí. Ah, que tenéis que entrar como si fuera un parking. Sí, como si fuera un parking. Bienvenidos a mi casa. Llevamos aquí compartiendo piso desde hace 6 meses. Bueno, pedazo de salón, ¿eh? Fíjate qué vistas. Toda la cristalera, que es todo el piso. Y con tanta luz supongo que el aire acondicionado aquí es fundamental, ¿no? El aire acondicionado es fundamental. También el consumo es un poco elevado, ¿no? Justamente aquí nos llegaron estos días las facturas. ¿Y de electricidad cuánto pagas, más o La menos? electricidad por lo menos está en $67,52. En euros serán 60 por ahí. Al mes. Dividido entre 3. Estoy compartiendo piso con 2 personas más, entonces siempre es entre 3. Lo que sí me fijo que tele no tenéis, pero sí tenéis la banderica de Aragón y el
cachirulo? La bandera de Aragón y del cachirulo allá a todas las partes. Hay que representar nuestra tierra, que es la mejor, y no hay que tener vergüenza de dónde somos. Pasamos a mi habitación, ahí está un poco, ahí más o menos. Lo que no se puede negar es que eres zaragocista, ¿eh? Desde que nací, familia, Zaragoza hasta la muerte, allá donde vaya, el Real Zaragoza. Casi siempre he estado siendo socio con mi padre o con mi primo y mi tío. Hay que estar en las duras y en las maduras. Tú estás aquí un poquito mazao, ¿eh? Está fuertote, ¿eh? Acero para los barcos, ¿eh? De aquí a, vamos, a competición de halterofilia. ¿Sueles hacer pesas aquí en casa o qué? Sí, casi todos los días. Bueno, ha caído la noche y ¿dónde nos traes? Bueno, os traigo ahora al ensayo de parte de mi banda. Tengo una banda de metal. Hago un road demasiado duro. Sí, yo soy el batería de la banda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿el quién es? Él es Joshua, él es el guitarrista de la banda, de Opressor. ¿Cuánto tiempo lleváis tocando? Ya llevamos como año y medio. Realmente fue como que comenzamos a ver a Dani, que venía a los conciertos en Panamá. Como que nos llamaba mucho la atención, porque aquí los conciertos son muy chiquitos. Entonces todos nos conocemos. Comenzamos a hablar con él, como que no, vamos a armar una banda y eso. Hace como 8 meses ya hemos estado como de gira, tocando aquí en Panamá. Tú eres una auténtica rockstar, ¿eh? Ojalá, ojalá. Mientras podamos tocar y pasarla bien, estamos bien. Pero sí, lo del trabajo sí es medio complicado, porque obviamente esto no nos da de vivir. ¿Y a ti en el trabajo qué te dicen, Dani? Bueno, ¿Cómo? Renunció por loco. Se Lamenta- fue de gira. Sí. ¿Has dejado tu trabajo por hacer música? Sí, exactamente. Yo quería cumplir un sueño que tenía desde pequeño, que era el tocar en una banda y bueno, hacer unas giras. Y qué mejor que venir aquí y hacer unas giras por varios países que yo quería conocer. Bueno, yo lo comenté en el trabajo con antelación, no me dejaron ir. Tuve que renunciar en mi trabajo, además un trabajo que estaba muy bien, llevaba ya un año y medio. O sea que cada vez que tocas suena un poquito a libertad, ¿no? Un poco, sí, pero vamos, con mucho orgullo y con muchas ganas de hacer cosas nuevas y viajar. Bueno, venga, a ver cómo suena ese grupo, a ver cómo suena Opressor. ¡Guau, qué caña! Sí, le metemos mucha caña y la verdad es que está muy bien, está muy bien. Oye, ¿y te ves dando algún concierto pronto por Villanueva de Gállego o no? Ojalá que sí, yo me veo que sí, nos vemos que sí, para el año que viene nos vemos en Europa tocando. Bueno, pues a ensayar duro, ¿vale? Venga, chao. Venga, hasta